Bendiciones, queridos hermanos, os saludo desde Madrid, España, vuestro hermano Efraín, humilde servidor que tenéis en la Escuela de la Divina Misericordia y también autor de este libro que voy a presentar un poquito, comentando que ese libro, el libro de consagración a la Divina Misericordia, 33 días de preparación en la Escuela de la Divina Misericordia, es un libro aprobado por el Arzobispado de Madrid, aprobado oficialmente por nuestra Iglesia Católica como manual que se declara sin error dogmático ni pastoral para que podamos utilizar para nuestra preparación oficial de consagración a la Divina Misericordia. Queridos hermanos, en ese libro desde la página 27, en su introducción, descubrimos que la misericordia de Dios es uno de los más grandes atributos y con el que él mismo Dios quiso darse a conocer a Moisés, diciendo en Éxodo 34:6 que es un Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad. Y también descubrimos que en la persona de Jesucristo y en su palabra, en sus gestos, él mismo quiere revelar la misericordia de Dios, lo dijo el Papa Francisco. También Santo Tomás nos recuerda que lejos de ser un signo de debilidad o flaqueza, la misericordia manifiesta especialmente la omnipotencia de Dios, la omnipotencia divina. Queridos hermanos, en ese libro básicamente lo que queremos es aprender a abrir el corazón para que Dios pueda actuar en nosotros, porque la misericordia de Dios no tiene límite. Entonces no existe nada que el corazón de Dios no pueda perdonar. Sin embargo, para que ella nos alcance, esa misericordia nos alcance, es necesario que nosotros nos acerquemos a Él con una sincera apertura del corazón hacia su gracia, para que el amor del Señor nos alcance. Entonces podemos leer también lo que dice Santa Faustina, ¿no? En su diario 1578 dice: las gracias de Dios, las gracias de la misericordia de Dios se toma únicamente con un solo recipiente, que es la confianza. Si podemos leerlo literalmente, dice así: las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente y este es la confianza. Cuanto más confíe un alma, tanto más se recibirá. Pero tenemos que ser conscientes también de que nosotros alcanzaremos todo lo que nosotros anhelamos si lo que pedimos es conforme a la voluntad del Señor. Primeramente, apertura del corazón, confiar en el Señor y ser obedientes a su voluntad. Son aspectos que nos caracterizan a nosotros como devotos a la Divina Misericordia. ¿Qué nos dice también el Señor en sus palabras que dirige a Santa Faustina? Tu empeño debe ser la total confianza en mi bondad, el mío darte todo lo que puedas necesitar. Me hago dependiente de tu confianza. Podemos leerlo en el diario 548. Con esto, queridos hermanos, podemos entender que la confianza es una opción enraizada en una fe viva. Confianza quiere decir que aceptemos dejar que Dios sea Dios y nosotros tan solo confiamos y dejando que Dios sea Dios. No obligamos nada, sino confiamos y nos entregamos en sus manos con obediencia a su voluntad. Queridos hermanos, en ese libro vamos a descubrir muchos aspectos que nos pueden ayudar para nuestro crecimiento espiritual. Veremos desde el inicio cómo, por ejemplo, entender la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, Dios quiere que nosotros podamos consagrar nuestra vida a su divina misericordia, pero es muy importante entender el origen de misericordia. Desde la creación vemos que hemos sido creados por imagen y semejanza de Dios, y luego Dios nos ha regalado también la libertad que no nos puede quitar, pero muchas veces esa libertad se convierte en nuestra debilidad. Para que nosotros podamos disfrutar de esa libertad es muy importante que nos dejemos guiar. Por eso, sin imponerse en nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo lo que hace nos tiende la mano, para que nos dejemos en sus manos y Él mismo va a guiar nuestras vidas, cambiando nuestra historia y el destino de nuestra vida. Entonces, y aquí se trata de un encuentro con la misericordia del Señor. Entonces, ¿qué nosotros traemos? Nuestra miseria. Desde el primer día vemos el encuentro divino con nuestra miseria. El segundo día vamos a ver el encuentro humano con el prójimo, porque la misericordia que aprendemos tiene que abarcar
en nuestra vida con el prójimo. Tiene que tener su resonancia en nuestra vida. Y luego veremos cómo es el encuentro humano con el prójimo. Es también, pues ya lo hemos dicho, en el segundo tema vamos a ver el fundamento de la misericordia. Es muy importante. Allí vamos a ver cómo Dios nos ha amado hasta el extremo. Entonces, y luego en el cuarto día vamos a ver cómo Jesús nos recuerda que Él conoce nuestra historia. Nos invita a esa escuela de la Divina Misericordia tal como somos, con todo lo que tenemos, con nuestra historia, para que Él mismo nos transforme según su designio. Es muy importante entenderlo. En el día 5 veremos que realmente todos estamos llamados a vivir la misericordia del Señor. Depende de nosotros acoger o rechazar, pero todos estamos llamados a vivir la misericordia. Faustina dijo que todos pasaremos por nuestro Señor Jesucristo, algunos por la misericordia, otros por la justicia. Depende de nosotros qué camino queremos escoger, pero Él nos presenta esa llamada a la misericordia. El día 6 veremos cómo hacer de la familia una escuela de misericordia. Y luego avanzaremos en el día 7 viendo un poquito la importancia de la humildad para acoger la misericordia del Señor. El día 8 veremos el pecado, que es un lugar de encuentro con la misericordia del Señor. Porque Dios aborrece el pecado, pero siempre mira con bondad, con amor infinito al pecador que se arrepiente y vuelve a Él. Por eso, hasta los pecadores empedernidos, cuando abren el corazón al Señor, les alcanza esta misericordia. Veremos en el día 9 cómo mi indignidad me abre a Dios. Es muy importante entender cuando nosotros nos acercamos a la confesión, por ejemplo, es Él mismo que nos espera. Y allí es un lugar de encuentro con su misericordia. En el día 10 descubrimos la asombrosa cercanía de su misericordia. Es decir, la misericordia del Señor no es una misericordia lejana, sino cercana. En el tercer tema veremos que todos estamos invitados a suplicar la misericordia del Señor. Conocemos la misericordia, pero es muy importante suplicar la misericordia del Señor. Por eso el día 11, Jesús quiere que nosotros confiemos en su misericordia. Sin la confianza no podemos alcanzar absolutamente nada. El día 12 descubrimos que Jesús murió por nuestros pecados. Por eso en la Escuela de la Divina Misericordia hacemos esfuerzo para meditar la pasión de Cristo este día, entender por qué Jesús se dejó clavar en la cruz. Hay que entender que todo lo hizo por mí y lo seguirá haciendo. La canción que estamos escuchando de fondo, que dice "¿Por qué te amo?", voces de adoración. Lo mismo, Jesús lo hizo por nosotros y cada día lo vuelve a hacer. ¿Y nosotros cuál es nuestro empeño? En lugar de volver a Jesús en la cruz todos los días, lo que tenemos que hacer es abrirnos a su misericordia, ser testigos de esa misericordia del Señor. El tema 5, descubrimos la gratitud por la misericordia. Es muy importante, por eso en el día 13 vamos a entender que estamos invitados a dar gracias al Señor porque es bueno. Día de agradecimiento. No solamente aprender a pedir, sino también aprender a darle las gracias al Señor que se entregó por nosotros. El tema 5 nos ayuda a entender que todos estamos llamados a la misericordia. Entonces tenemos que abrirnos a recibir la llamada a la misericordia del Señor. Por eso, día 14, vamos a descubrir el sentido de amor al prójimo como Jesús. Amar al prójimo como Jesús lo hizo. Día 5, descubriremos que Dios siempre nos espera con ternura en la confesión. Nunca nos critica, no quiere apuntarnos con el dedo, sino nos espera en la confesión. Por lo tanto, la confesión es un lugar de encuentro con la misericordia del Señor. No tenemos que tener vergüenza ni miedo para acercarnos a la confesión. El día 6 de preparación descubrimos que estamos llamados a ser embajadores de Cristo, es decir, lo que hemos recibido tenemos que ir hacia el mundo para ser testigos de ese amor, no solamente con palabras, sino con nuestra vida. En el día 17 descubriremos que nosotros tenemos que clamar fuerte con confianza diciendo: tú eres mi Dios, en ti confío. Decir en ti confío es poderoso. Es poderoso porque son palabras que él mismo Jesús se reveló a Santa Faustina. Cuando lo decimos, que pensemos lo que significa confiar. El día 18
Entonces vamos a reconocer que Dios nos ama y quiere que, y siempre viene a nuestro encuentro para ayudarnos. Él quiere que nosotros abramos el corazón porque Él viene por amor a nosotros para que nosotros podamos acoger esa misericordia que nos trae. El día 19 descubrimos que la misericordia de Dios abraza a todos. Por eso tenemos que salir al mundo para dar testimonio de ese amor de Dios. Dios no aparta a nadie en su amor misericordioso, sino abraza a todos. Somos nosotros que nos cansamos de dejarnos abrazar por Él. El tema 6, vimos sobre el perdón, ¿no? Hablamos del perdón. Entonces, por eso el día 20 veremos cómo Dios nos perdona. Tenemos que también nosotros perdonar, ¿no?, a los demás. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Cuando perdonamos y entendemos lo que significa el perdón, el día 21 vamos a mirar hacia la cruz la figura del buen ladrón, para que nosotros aprendamos a ser buenos ladrones del corazón de Jesús, como hizo el buen ladrón. La pregunta principal que hace Padre Álvaro en el libro que presentó el buen ladrón, ¿no?, hizo ¿cómo se llama? La versión española, ¿no?, de ese libro. Entonces preguntó ahí dentro, ¿qué hizo el buen ladrón para ser santo en tan poco tiempo? Os recomiendo también ese libro. El día 22 veremos, Dios no se cansa de perdonarnos, más bien somos nosotros que nos cansamos de pedirle perdón. El día 23 veremos que las heridas de Jesús, entonces, son puertas para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Pero, ¿qué ocurre? Jesús nos dice que nosotros también tenemos que descubrir que nuestras heridas son puertas para que Dios pueda entrar. Qué bonito, ¿no? Entonces, sus heridas nos ayudan a acercarnos, nos ayudan a acercarnos a la misericordia de Dios. Ver a todo un Dios que se deja clavar en la cruz por nosotros. Por eso, nuestras heridas también. Entonces, nuestras heridas son puertas para que Dios pueda entrar también en nuestras vidas. Tenemos que presentar nuestras heridas al Señor. No guardar nada para nosotros, porque nosotros sin Él no podemos hacer nada. Solo Él puede sanar esas heridas para que no seamos esclavos de nuestras heridas, de nuestros pecados, de nuestra miseria humana. Entonces, en el día 24 vamos a descubrir que Jesús nos levanta y nos sostiene. No hay nadie que nos ama como Él, solo Él que nos pueda levantar y sostener. Pero para que esto se haga realidad, tenemos que tender la mano para que Él nos levante. Y en el día 25 descubrimos que estamos llamados a ser instrumentos del perdón. Lo que has visto, has aprendido, ve, haz lo mismo. Es muy importante que aprendamos esto. En la Escuela de la Divina Misericordia aprovechamos para hacer una novena que nos permite presentar al Señor nuestras necesidades de cuerpo y del alma, y orando por el Papa, orando por nuestra Iglesia Católica y las necesidades de la Escuela de la Divina Misericordia. En el tema 7 vamos a aprender lo que son las obras de misericordia, fundamental para nosotros, muy importante. A partir del día 26, entonces entendemos que hay que cambiarse uno mismo para cambiar el mundo. El cambio empieza por uno mismo antes de abarcar al mundo entero. El día 27 vamos a intentar descubrir lo que significa buscar sanar las llagas de Jesús en el hermano. Si amamos a Jesús, tenemos que fijarnos en el sufrimiento del hermano que está al lado. Tenemos que amar al hermano que está al lado. Es muy importante. El día 28 de preparación vamos a descubrir que nuestro único mérito es la misericordia. Es la misericordia, solamente por pura misericordia del Señor que nosotros podemos alcanzar la salvación. Es nuestro único mérito, que es la misericordia. Día 29, tenemos que aprender lo que significa pasar por el mundo regalando cariño, haciendo el bien. Es lo que nos dice el Señor, ve, haz lo mismo. Lo que hemos visto, hemos recibido de Él, tenemos que ir hacia el mundo en su nombre, para su gloria, para para el bien de los hermanos y nuestra propia santificación. En el tema 8 veremos la importancia de la oración. La vida de oración, nos dice Santa Faustina. Eso en su diario, ¿no? Los consejos que le daba nuestro Señor Jesucristo. Que no hay nadie que no tenga el deber de orar, porque toda gracia fluye por medio de la oración.
No hay nadie que no tenga el deber de orar, porque toda gracia fluye por medio de la oración. Es muy importante. Entonces en el día 30 veremos que en la oración queremos tener a Dios para darle al mundo, ¿no? Para los demás, ser testigo del amor de Dios. El día 31 entendemos que la oración me hace perseverar en el amor. Entonces, y luego el tema, que es el tema 9, descubrimos la figura de la Santísima Virgen María y la misericordia. María y la misericordia. En el día 32 vemos María, que es Madre de la Misericordia. Ella Madre de nuestro Señor Jesucristo, ella es Madre de la Misericordia. Es muy importante que sepamos todo eso para que descubramos que la Virgen María solamente lo que hace, tendernos la mano para que ella nos lleve a Jesús, a conocer mejor a su Hijo. Nos forma en su corazón inmaculada y nos lleva a conocer mejor al corazón misericordioso de Jesús. Es muy importante, ¿sí? Y en el último día, día 33, decimos todos con fe y confianza, amor a nuestra Madre, como dijo la Virgen María. Entonces vamos a abrirnos al Señor, entonces para suplicar, que diciendo, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Le decimos con fe y confianza a Jesús. Entonces, con esto se termina el programa de consagración a la Divina Misericordia, un programa completo que la Iglesia aprueba, que ha inspirado a vuestro humilde servidor que os está hablando, para que podamos aprender a amar al Señor, conocer su misericordia y depender de esa misericordia de Dios. Bien, queridos hermanos, en ese libro vais a descubrir también y muchos otros aspectos. Tenemos las letanías a la Divina Misericordia y tendremos, por ejemplo, también aquí el rito de consagración a la Divina Misericordia, rito oficial. Os informamos que este rito únicamente los sacerdotes, los obispos o un diácono puede usar ese rito para celebrar la consagración a la Divina Misericordia. Si queremos hacer nosotros los laicos, podemos seguir otras indicaciones que nos dan cómo celebrar la consagración a la Divina Misericordia. Nosotros os dejamos la información sobre nuestra Escuela de la Divina Misericordia. Si tenéis dudas, podéis entrar en contacto con nosotros para que os ayudemos a entender mejor cómo organizar la preparación de la consagración a la Divina Misericordia en vuestra parroquia, en vuestra diócesis y en vuestros grupos, en vuestra comunidad. Vais a ver, también tenéis aquí algunas oraciones, tenéis también la coronilla de la Divina Misericordia meditada y toda la orientación para que podáis crecer espiritualmente en orden, tal como la Iglesia nos invita a vivir la fe de la mano del Señor, bajo la protección de nuestra Santa Iglesia Católica. Queridos hermanos, y os invitamos a tener ese libro para vuestro crecimiento espiritual y a seguir los pasos y todos los consejos que nos presenta la Sagrada Escritura, el Magisterio de nuestra Iglesia Católica, y también los consejos de Santa Faustina y la inspiración que da a los autores que colaboran y humildemente todo lo que el Señor ha inspirado para que se pongan escrito, para que podáis tener un contenido que os pueda ayudar para vuestro crecimiento espiritual. Os deseo una maravillosa experiencia en nuestra Escuela de la Divina Misericordia y pues vais a tener nuestro correo electrónico y vais a tener todos los datos para poneros en contacto con nosotros para que os ayudemos a crecer espiritualmente de la mano del Señor. Ha sido vuestro hermano Efrén desde Madrid, España, humilde autor de ese libro. Bendiciones, hermanos.